importantes fueron los terremotos que lamentablemente causaron tantos daños en Venezuela. Sí, hay un nuevo parte oficial, el último que ha compartido el gobierno de Venezuela, de la cantidad de muertos, ya 5.000 muertos aproximadamente por lo ocurrido aquel 24 de junio. Ese doblete sísmico, como le dicen ahí en Venezuela, estos dos terremotos que ocurrieron con una diferencia de 40 segundos aproximadamente, en el norte de Venezuela, sobre todo en La Guaira. Ya el saldo es de 5.000 muertos, aproximadamente 16.000 heridos, casi 18.000 personas sin hogar, personas que se quedan en espacios temporales, mientras que hay más de 21.000 personas que están en campamentos. Más de 3 semanas después del doble terremoto que azotó a Venezuela, la cifra oficial alcanzó los 5.000 muertos, según este nuevo balance publicado por las autoridades. El recuento fue informado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y dimensionó el alcance de la tragedia. La cifra de muertos creció durante las últimas semanas hasta alcanzar 5.069, mientras que la cantidad de heridos se mantuvo en 16.740. El desastre ha marcado uno de los episodios más graves y tristes en la historia reciente de este país y ubicó el impacto de los sismos entre los más letales de América Latina en los últimos años. ¿Qué pasó aquel 24 de junio? Hubo 2 terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que sacudieron al menos 7 estados de Venezuela con una diferencia de 40 segundos. La Guaira, el estado costero vecino a Caracas, concentró la mayor destrucción. Comunidades enteras se quedaron sin su casa y sin su fuente de trabajo, sin contar, lógicamente, la cantidad de fallecidos. Y se siguen buscando cuerpos bajo los escombros en medio de esta crisis humanitaria. Realmente está en una grave crisis humanitaria Venezuela. Mirá. Venezuela sigue buscando a los desaparecidos del doble terremoto en medio de la incertidumbre por la reconstrucción. Han pasado más de 3 semanas desde el doble sismo que sacudió al país sudamericano dejando miles de muertos y heridos. Sin embargo, los servicios de emergencia y cientos de voluntarios aún trabajan en el terreno, buscando los cuerpos de los desaparecidos que están sepultados bajo los escombros. Para nosotros ha sido un impacto emocional, más que todo emocional. Pero tenemos que llenarnos de fuerza. No podemos caer nosotros, porque si nosotros caemos, ¿cómo levantamos a otros? Muchos perdieron sus hogares luego del desastre natural, por lo que ahora se albergan en tiendas de campaña gestionadas por organizaciones internacionales y el gobierno de Delcy Rodríguez. Esto a la espera que se formulen planes a mediano plazo para reconstruir. Si bien la asistencia humanitaria sigue siendo esencial, la respuesta se está desplazando cada vez más hacia la recuperación temprana, apoyar soluciones de vivienda, restaurar infraestructuras críticas, reconstruir medios de vida y reducir el riesgo de desplazamiento destructivo será fundamental para ayudar a las familias y comunidades a avanzar con dignidad y esperanza. Esta semana, la presidenta encargada anunció que su administración llevará a cabo un concurso para el Plan Maestro de la Reconstrucción de La Guaira, el estado más afectado por los terremotos. Además, la mandataria señaló que sus funcionarios ya están en labores de ubicar suelos para construir nuevos proyectos de vivienda para los damnificados. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU hizo un llamado al Ejecutivo venezolano para que los planes de reconstrucción sean planeados y realizados con la participación de las personas afectadas. En estos informes que comparte el gobierno de Venezuela, donde se detallan los muertos, los heridos, aquellas personas que se quedaron sin hogar, también hay un apartado muy especial para las mascotas, porque claro, los animalitos también quedan debajo de los escombros. 600 mascotas fueron rescatadas en este último tiempo a raíz de lo ocurrido el 24 de junio. Muchas de estas mascotas, perritos y gatitos, con mutilaciones, con lastimaduras, con rasguños, con politraumatismos, con fracturas. Un poco también de lo que pasa con los seres humanos, aquellos que logran sobrevivir a, vaya uno a saber, horas o días debajo de los escombros, también tienen algún tipo de herido, presentan algún tipo de herida que debe ser tratada. 600 mascotas, como mínimo, fueron rescatadas entre los escombros de esos 2 terremotos del 24 de junio, están bajo atención veterinaria y hay que ver si después podrán volver con sus familias a sus hogares, porque muchas de estas mascotas pertenecían a familias que perdieron sus hogares. Como consecuencia de los terremotos, miles de venezolanos no solo perdieron a seres queridos, también a mascotas, muchas han sido rescatadas.
Al menos 648 animales de compañía han sido rescatados en La Guaira, uno de los estados más afectados por los terremotos, y San Bernardino, una urbanización de Caracas, según lo comentó Magildas Vargas, la presidenta de Misión Nevado, un proyecto del gobierno de Venezuela que da refugio a animales que buscan hogar. Hemos logrado hacer 18 reencuentros familiares con animales que fueron rescatados en La Guaira tras la tragedia, dijo Vargas, auxiliar veterinaria. La mayoría de los animales localizados estaban heridos, tenían fracturas, mutilaciones, cortes y demás. Habían pedido días atrás, desde esta organización, desde este proyecto, que las personas que buscan a sus mascotas hagan fichas de sus mascotas y se las hagan llegar por las redes sociales para difundir e impulsar las búsquedas. Volvemos a hablar de Venezuela, en este caso para hablar de la ayuda humanitaria por parte de Uruguay, que iba a ser en varias tandas. Ya se hizo una tanda y por suerte partió en el día de ayer la segunda tanda, que estaba lamentablemente parada por negociaciones diplomáticas. Pero allí estamos viendo cómo, porque todavía obviamente se necesita y mucha ayuda en esta Venezuela que está tan deteriorada, y para ello, como lo había dicho el gobierno uruguayo y se comprometió, bueno, este operativo logístico se reactivó entonces y esta misión que se ejecutó ya mediante una aeronave militar fue por la Fuerza, ¿no?, Aérea Uruguaya. Ya salió para, digamos, la segunda tonelada de ayuda humanitaria en el día de ayer. Y repito, se había suspendido. La ministra de Defensa Nacional explicó que, bueno, cuando se suspendió, esto se debió a modificaciones imprevistas en los aranceles, en costos aeroportuarios fijados por Venezuela para la recepción de cargas internacionales, un escenario derivado de la propia complejidad que tiene la administrativa que atraviesan las terminales aéreas venezolanas tras este desastre natural, ¿no? Ellos lo adjudicaron a esto. Las trabas operativas fueron además subsanadas en este transcurso de la semana, por suerte, mediante canales de diálogo liderados por el canciller uruguayo, y así entonces pudo salir esta segunda tanda de ayuda humanitaria para Venezuela. El gobierno de Venezuela, al mando de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció que está negociando 30 acuerdos de inversión con grandes compañías del extranjero. Es más, el gobierno anunció que 2027 será un gran año de crecimiento económico, un año en el cual Venezuela verá un impulso económico sin precedentes, por lo menos en los últimos años. Delcy Rodríguez brindó esta entrevista. La entrevista fue antes del terremoto del 24 de junio, pero fue publicada hace algunas horas por el medio internacional La Derecha Diario, en la que la presidenta encargada repasó el conjunto de decisiones económicas, energéticas y comerciales adoptadas durante la primera etapa de este 2026. Recordemos que tras la caída de Maduro a principios de año por parte de Estados Unidos y su captura, Delcy Rodríguez ha quedado como cara visible y como el frente más importante, la figura más importante del régimen. La conversación quedó registrada como un balance parcial de lo que ha sido el semestre, adelanta buena parte de las líneas maestras que el gobierno venía desarrollando en materia de captación de inversión, ley de hidrocarburos, recuperación del sistema eléctrico e integración financiera internacional. Estamos negociando 30 acuerdos, ya no memorandos de entendimiento, sino los acuerdos que van a permitir que esas inversiones comiencen a entrar a la nación, fue lo que dijo Delcy Rodríguez en la entrevista. La cifra confirma la línea gradual que el Ejecutivo había mostrado desde comienzos de año, con firmas emblemáticas con algunos memorandos con estas compañías. Según la presidenta encargada, la fase actual pasa de los preacuerdos a los contratos ejecutables. No tengo duda que el año que viene, que el 2027, será un gran año de impulso de crecimiento económico debido a los ingresos externos producto de las inversiones que se están dando en los hidrocarburos. El horizonte que indica Delcy Rodríguez para el año próximo se apoya en 3 frentes: la reactivación petrolera plena, la recuperación del sistema eléctrico tan desgastado y la llegada de nuevos capitales al sector minero, turístico y agroindustrial. Atención con esta cifra, más de 2 millones de toneladas de escombros dejaron
estos 2 terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio pasado. Parece increíble, ¿no? Lo que es ver las imágenes del antes y del después y la cantidad de cuerpos y lamentablemente los cuerpos que también se siguen buscando, los cuerpos sin vida, por supuesto, bajo estos escombros que estás viendo. ¿Cómo se llegó a este número? Bueno, esto fue una investigación que se hizo bajo el Ministerio de Ecosocialismo, que informó el día viernes que se obtuvo la cifra mediante sobrevuelos de drones, helicópteros y mediciones de campo, claro, ¿no? Un registro de residuos también, que los organismos internacionales califican de sin precedentes en emergencias globales, ¿no? Imagínense. Esto lo decía el ministro de Ecosocialismo, que se llama Nelson Rodríguez. De este total proyectado, más de 1.500.000 toneladas corresponden a materiales de construcción y más de 500.000 toneladas a bienes personales. Es tristísimo. El funcionario no especificó si esas cifras reflejan el impacto a escala nacional o si se circunscriben a La Guaira, ¿no? La entidad más afectada por estos terremotos.